¿Qué hubiera pasado de ganar los nazis la Segunda Guerra Mundial? La mayor parte de trabajos y teorías sobre esto son producto de puras suposiciones, pero no del trabajo historiográfico. La historia como disciplina de estudio se ocupa primordialmente de lo que sucedió, no de lo que pudo haber sucedido. Aparte de divagar en algo tan extenso como la Segunda Guerra Mundial con tantas variables, hace que casi sea imposible verlo con un rigor científico el qué pudo pasar. Aún así, siempre surgieron teorías a lo largo de décadas. ¿Hablaríamos todos alemán? ¿Podrían haber controlado los nazis una extensión tan vasta como el continente europeo? ¿Qué hubiera sucedido con Rusia y con Estados Unidos y Gran Bretaña? Bueno, son preguntas que no tienen respuesta firme. Al margen de pura especulación, deberíamos acudir a lo que los nazis y sus aliados estaban intentando construir. Primero, veamos hasta dónde llegó la Alemania de Adolf Hitler. La zona de azul oscuro eran zonas ocupados bajo administración militar de Alemania. La zona azul más suave son territorios ocupados por las tropas nazis. Luego en gris están las zonas que eran neutrales y luego en verde y en rojo los países que eran de la alianza, que luchaban contra Alemania. Su principal aliado era la Italia de Benito Mussolini, que pese a su pobre desempeño militar tenía a su cargo la administración de Albania, Montenegro y Grecia. Y en el norte dispuso de la colaboración de Finlandia, interesada en la campaña nazi en la Unión Soviética en tanto que le permitiría recuperar parte del terreno perdido. Ahora bien, ¿hasta dónde quería llegar Hitler? Es complicado decirlo dado su carácter irascible y cambiante, pero parte de sus líneas maestras para Alemania y Europa quedaban reflejadas tiempo atrás en el Mein Kampf, el libro fundamental del nazismo. En él hablaba de Germanischer Staat Deutscher Nation, o el gran estado de los pueblos germánicos, donde incluía no solo alemanes, sino también a las minorías étnicas alemanas repartidas por el continente, aparte de flamencos, holandeses, escandinavos y suizos. Sin embargo, la Europa germánica era demasiado pequeña para los nazis. De forma paralela, Hitler elaboró la célebre teoría del Lebensraum, que trata sobre el espacio vital requerido por los pueblos alemanes para vivir acorde a sus necesidades en el continente, lo cual implicaba la conquista de Europa del Este, tierras habitadas por eslavos desde hace siglos, para los cuales Hitler tenía planes de genocidio sistemático de gran parte de su población. La planificación de la ocupación y vaciación de los territorios del Este se concretó en planes como el General Plan Ost, que incluía cálculos muy precisos sobre el volumen de pobladores eslavos y bálticos que debían ser o bien deportados, más allá de los Urales o bien exterminados. Los restantes, en el universo de mente de Hitler, servirían como poblaciones vasallas a los pueblos germanos, que podrían de este modo ocupar las vastas y muy planas extensiones de Polonia, Bielorrusia, Ucrania y, por supuestísimo, Rusia. Sobre los territorios vaciados, ya sea por la vía del exterminio o de la deportación forzosa, se asentarían los pobladores germanos, en un proceso de colonización de las tierras del este bien definido por Hitler. Es factible creer que en caso de victoria la Europa de Hitler se hubiera parecido a esto, porque al menos lo estaban intentando. Después le seguía la idea de Hitler del nuevo orden, que surgiría de haber tenido éxito los planes para los pueblos germánicos y de Europa del Este, pero esto era más abstracto ya que ni siquiera estuvo cerca de llevarse a la práctica. La idea era que Alemania se impusiera sobre Gran Bretaña y suprimir a todos los enemigos en Europa occidental. Posiblemente correría la misma suerte que Francia en ese momento, que estaba dividida entre territorio ocupado y Estado con poca autonomía, pero sin control directo del Tercer Reich. España e Italia ya de por sí eran aliados de la Alemania nazi, así cumpliéndose el objetivo de controlar Europa occidental. Más allá de Europa, la hipotética expansión de Hitler hubiera chocado con la del Japón imperial. Tenían negociaciones de reparto de esferas, pero nunca se materializaron por la vaguedad de los tratos. Existen muchas posibilidades respecto a esto. En África, de haberse derrotado a Reino Unido, todas sus colonias hubieran pasado a control de Alemania, aunque tampoco le interesaba especialmente a Hitler. Respecto al continente americano, los planes más precisos de una invasión nazi no fueron elaborados por el alto mando militar alemán, sino por la revista Life. En 1942 publicó una serie de ilustraciones en las que exploraban 6 modos en la que las fuerzas del eje podrían invadir Estados Unidos. Bien desde Japón atacando directamente a Norteamérica, bien desde Japón primero a Norteamérica y luego Suráfrica, bien directamente desde Alemania y luego a Norteamérica. En cualquier caso le echaron imaginación. Pero esto solo tiene valor como anécdota histórica, dado que no hay constancia de planes alemanes o japoneses para una invasión a gran escala de tan vasto territorio. Luego, para América del Sur,
sur también hubo muchos rumores, como el caso de Roosevelt, que utilizó un mapa ficticio elaborado por los servicios de inteligencia británicos para afirmar a sus votantes que Alemania tenía claros planes para la invasión de América del Sur y por extensión de Estados Unidos, pero esto era falso. Era para justificar una posible intervención del ejército norteamericano en el teatro europeo. Luego realmente no había planes concretados para conquistar esta zona. La pregunta que nos queda por hacer es, ¿pero podrían los nazis haber ganado la guerra o no? Lo cierto es que no la ganaron, y es lo único que importa en términos históricos. Se especula sobre razones por las que podría haber ganado la guerra, desde una capacidad logística encomiable por parte del ejército alemán hasta posibles retiradas estratégicas que hubieran podido prevenir el desastre posterior. Al final, los motivos por los que Hitler perdió la guerra fueron variados, desde una incapacidad total para plantear objetivos estratégicos que pudieran funcionar en la Unión Soviética, hasta la entrada en el conflicto del poderío industrial y militar de Estados Unidos. La Alemania nazi simplemente no igualó la capacidad industrial, bélica y humana de sus rivales. ¿Podría haber sido diferente? Puede ser. Y de hecho la guerra nunca estuvo determinada a ser vencido por los aliados, pero visto desde lejos podemos ver que la derrota de Alemania tuvo varios motivos y muy lógicos, pues ya desde la cimentación de las estructuras de sus planes podemos ver que estaba destinada al fracaso.